Hijo amado, detente un momento y escucha con el corazón abierto. ¿Alguna vez sentiste que la vida te estaba rompiendo por dentro, pieza por pieza, sin darte tiempo a entender lo que estaba pasando? Hay días en los que despiertas con un peso en el pecho que no sabes explicar. Momentos en los que perdiste algo o a alguien que amabas y, desde entonces, nada volvió a encajar igual. Noches en las que la ansiedad no te deja dormir, la mente no se calla y el silencio parece más ruidoso que cualquier palabra. Oras, clamas, intentas ser fuerte, pero sientes que Dios guarda silencio y eso duele más que la prueba misma. Tal vez hoy te preguntas en secreto, ¿por qué Dios? ¿Por qué permites que esto me esté rompiendo si yo intento hacer las cosas bien? Piensa en eso. Porque esa pregunta no nace de la falta de fe, nace del cansancio del alma. Has buscado respuestas en consejos humanos, en motivación, en videos, en frases bonitas, en intentar ser más fuerte de lo que realmente eres. Has intentado entenderlo todo con la mente, controlarlo todo con tus fuerzas, y aún así el vacío sigue ahí. Nada de eso ha sido suficiente, pero hoy Dios no quiere darte una frase rápida. Hoy Dios quiere revelarte una verdad que puede cambiar por completo la forma en que estás viviendo este proceso. Porque lo que tú llamas ruptura, Él llama preparación. Lo que tú sientes como pérdida, Él lo ve como alineación. Y lo que hoy te está doliendo tiene un propósito que todavía no alcanzas a ver. La palabra de Dios dice claramente, y escucha este versículo completo con atención, porque no es una promesa superficial, es una ancla para el alma. En el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1, está escrito: Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Dios comienza hablando de procesos internos antes de hablar de bendición externa. Antes de levantar, Él ajusta. Antes de usar, Él forma. Antes de mostrarte el para qué, muchas veces permite el rompimiento. Hijo amado, si estás aquí, no es casualidad. Hoy Dios te va a explicar por qué te está rompiendo y para qué es. Al final de este mensaje vas a entender que no estás siendo destruido, estás siendo transformado. Vas a recibir claridad donde hoy solo hay confusión, paz donde hoy hay ansiedad y fuerza donde hoy sientes que ya no te queda nada. Quédate hasta el final, porque lo que Dios va a revelar hoy puede cambiar tu vida para siempre. Y antes de continuar, te pido algo muy importante. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. No es solo un botón, es una decisión espiritual de permitir que la palabra de Dios siga llegando a tu vida día tras día, en los momentos en que más la necesitas. Respira y sigue conmigo, porque lo que viene ahora es aún más profundo. Cuando Dios rompe lo que ya no puede acompañar tu destino, hijo amado, hay un dolor silencioso que pocos saben nombrar. Es cuando sientes que algo dentro de ti ya no funciona como antes. Relaciones que se rompieron, planes que no avanzaron, puertas que se cerraron sin explicación. Tú intentaste sostenerlo todo, pero aún así se cayó. Y en lo profundo de tu corazón aparece ese pensamiento que asusta. ¿Y si fui yo el problema? Piensa en eso, porque ese tipo de dolor no se ve por fuera, pero pesa todos los días. Dios ve ese cansancio. Él sabe lo que intentaste salvar y no pudiste. Y hoy el Espíritu Santo quiere que entiendas algo esencial. No todo lo que se rompe es una pérdida. A veces es una liberación, porque hay cosas que si permanecieran intactas, te impedirían crecer hacia donde Dios te quiere llevar. Jesús explicó este principio con claridad absoluta cuando dijo, y escucha el versículo completo con atención, porque aquí hay revelación profunda. En el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 2,
Está escrito: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Observa esto con calma. Dios no solo corta lo que no da fruto, también limpia lo que sí da fruto. Es decir, aun cuando estás haciendo las cosas bien, Dios puede permitir un proceso doloroso para llevarte a un nivel mayor. Mira la vida de José, el hijo de Jacob. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y olvidado en una prisión. Humanamente, su historia parecía una sucesión de rupturas. Pero José no permitió que el resentimiento lo definiera. Él siguió caminando con Dios, día tras día, y lo que parecía destrucción era entrenamiento. Lo que parecía atraso era posicionamiento. Al final, Dios lo levantó para salvar a una nación entera. Ahora escucha esta aplicación diaria, porque aquí el Espíritu Santo quiere caminar contigo de forma práctica. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono, haz una pausa breve y dile al Espíritu Santo: muéstrame hoy qué necesito soltar y qué necesito cuidar. Durante el día, cuando algo te incomode o te confronte, no reacciones de inmediato. Respira. Pregunta en silencio: Espíritu Santo, ¿esto está siendo podado o protegido? Esa simple pregunta puede evitar decisiones impulsivas y heridas innecesarias. Por la noche, antes de dormir, repasa tu día con Dios, no para acusarte, sino para aprender. Pregúntale: ¿qué estás formando en mí a través de esto? Hijo amado, cuando invitas al Espíritu Santo a tu rutina diaria, el dolor deja de ser confusión y se convierte en dirección. Y presta atención, porque si Dios permitió que algo se rompiera, es porque ya no podía acompañar la versión de ti que Él está formando ahora. Pero hay algo aún más profundo que Dios quiere mostrarte sobre tu debilidad y su poder. Cuando te sientes débil, Dios está mostrando su fuerza. Hijo amado, hay un punto en el proceso donde el dolor ya no es externo, es interno. No es lo que perdiste, es cómo te sientes por dentro. Te levantas cansado aunque hayas dormido. Haces lo que puedes, pero sientes que ya no tienes la misma fuerza de antes. Y lo más difícil no es estar débil, es sentir vergüenza por estarlo. Vergüenza de admitir que no puedes más. Vergüenza de no ser tan fuerte como los demás esperan. Piensa en eso. Porque muchos sonríen por fuera mientras se están quebrando por dentro. Tal vez hoy te dices en silencio: si yo tuviera más fe, esto no me afectaría así. Pero esa mentira no viene de Dios. El Espíritu Santo quiere revelarte algo que cambia completamente la manera de ver tu debilidad. Tu debilidad no es un obstáculo para Dios, es el lugar exacto donde Él decide manifestarse. La palabra lo declara sin rodeos. Escucha este versículo completo, porque aquí hay descanso para el alma cansada. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, está escrito: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Detente un momento. Dios no dice que su poder aparece cuando tú eres fuerte. Dice que su poder se perfecciona cuando tú reconoces que ya no puedes solo. Mira al apóstol Pablo. Fue un hombre usado poderosamente por Dios, pero también cargó una lucha interna constante. Él oró para que Dios quitara aquello que lo hacía sentir limitado, y Dios no lo quitó. En lugar de eso, le dio una revelación. No todo lo que duele es para ser removido. Algunas cosas existen para mantenerte dependiente del cielo. Pablo aprendió que su debilidad no lo descalificaba, lo mantenía conectado. Ahora escucha esta aplicación diaria, porque el Espíritu Santo no quiere quedarse solo en la teoría.
Cuando te sientas sin fuerzas durante el día, no intentes animarte con frases vacías. Haz algo más profundo. Detente unos segundos y di en voz baja o en tu corazón: Espíritu Santo, no tengo fuerzas, pero tú sí. Esa confesión abre espacio para que Dios actúe. Cuando tengas que tomar una decisión y te sientas inseguro, no te presiones. Pide dirección. Dile: guíame paso a paso hoy. No para toda la vida, solo para hoy. Y por la noche, en lugar de reprocharte lo que no lograste, entrégale tu cansancio a Dios. Agradece incluso por la debilidad, porque es allí donde su gracia te sostuvo sin que te dieras cuenta. Hijo amado, Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo. Él espera que seas sincero, porque cuando tú bajas la guardia, su poder toma el control. Y hay algo todavía más profundo, porque Dios no solo usa tu debilidad, Él también está sanando tu identidad. Cuando tu identidad se rompe, Dios empieza a reconstruirte. Hay un dolor que va más profundo que el cansancio físico. Es cuando ya no sabes quién eres después de todo lo que pasó. Antes tenías seguridad, sueños claros, una identidad definida. Hoy te miras por dentro y no te reconoces. Las palabras que escuchaste, los errores que cometiste, las pérdidas que acumulaste, todo eso fue erosionando tu valor. Y sin darte cuenta, comenzaste a vivir desde la herida, no desde la verdad. Piensa en eso, porque muchas personas no están perdidas en el camino, están perdidas en sí mismas. Dios ve ese conflicto interno. Él sabe que no solo estás lidiando con circunstancias externas, sino con una batalla silenciosa en la mente y en el corazón. Y el Espíritu Santo hoy quiere revelarte algo esencial. Dios no reconstruye tu vida desde lo que te pasó, sino desde lo que Él declaró sobre ti desde el principio. La palabra de Dios lo expresa de manera poderosa y restauradora. Escucha este versículo completo con atención, porque aquí hay sanidad profunda. En el libro del profeta Ezequiel capítulo 36, versículo 26, está escrito: Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Observa esto. Dios no promete solo cambiar situaciones, Él promete cambiar el corazón. Porque cuando el corazón es transformado, la vida entera comienza a alinearse. Mira la historia de Gedeón. Cuando Dios lo llamó, él no se veía como un guerrero, se veía pequeño, débil, insignificante. Su identidad estaba marcada por el miedo y la comparación, pero Dios no discutió con sus inseguridades. Dios lo llamó por lo que iba a hacer, no por lo que sentía en ese momento. Y cuando Gedeón aceptó caminar con Dios paso a paso, su identidad fue siendo reconstruida en el proceso, no de un día para otro, sino en obediencia diaria. Ahora presta atención a esta aplicación diaria, porque aquí el Espíritu Santo quiere trabajar contigo de forma personal. Cada vez que un pensamiento te diga que no vales, que no eres suficiente o que ya es tarde, no lo aceptes en silencio. Detente y dile al Espíritu Santo: recuérdame quién soy según tu verdad. Luego, responde conscientemente a ese pensamiento con la palabra, aunque no lo sientas todavía. Durante el día, observa cómo te hablas a ti mismo. Si te tratas con dureza, corrige el lenguaje. Dios no te está formando a través de la acusación, sino a través de la verdad. Y por la noche, antes de dormir, agradece no solo por lo que salió bien, sino por cada parte de ti que Dios está sanando, incluso aquellas que todavía duelen. Porque cuando Dios toca la identidad, ya no caminas desde la herida, caminas desde la promesa. Y lo que viene ahora es aún más profundo, porque Dios no solo sana por dentro, también permite pruebas que refinan tu fe. Cuando el fuego duele, Dios está refinando tu fe. Hay etapas en la vida donde todo se siente intenso.
No es solo una dificultad aislada, es presión constante, problemas que se acumulan, emociones que se desbordan, preguntas que no encuentran respuesta. Sientes que estás en medio de un fuego que no baja de temperatura. Intentas mantener la fe, pero por dentro surge el temor de quebrarte. Piensa en eso, porque el fuego no solo quema, también revela de qué estás hecho. Dios no es ajeno a ese proceso. Él ve cuando la prueba parece demasiado fuerte y cuando el corazón se pregunta si va a resistir. Y aquí el Espíritu Santo quiere hablarte con claridad. El fuego que hoy te incomoda no vino para destruirte, vino para purificar lo que es verdadero en ti. Porque una fe que nunca es probada, nunca se fortalece. La Escritura lo explica con una profundidad impresionante. Escucha este pasaje completo, dejando que cada palabra caiga en tu interior. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, está escrito: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Observa esto con calma. Dios compara tu fe con el oro. El oro no se prueba con palabras, se prueba con fuego. Y si el orfebre no retira el oro del fuego a tiempo, lo arruina. Dios sabe exactamente cuánto fuego puedes soportar y cuándo es momento de intervenir. Piensa en Daniel. Fue lanzado al foso de los leones no porque falló, sino porque permaneció fiel. Humanamente parecía el final, espiritualmente era una plataforma. Daniel no salió del foso con menos fe, salió con una convicción inquebrantable. El fuego, la presión, la amenaza, todo eso solo confirmó que Dios estaba con él incluso en el lugar más oscuro. Ahora, escucha esta aplicación diaria, porque aquí el Espíritu Santo quiere acompañarte en lo práctico. Cuando enfrentes presión durante el día, no te preguntes primero ¿cómo salgo de esto?, sino ¿qué estás formando en mí a través de esto? Esa pregunta cambia la perspectiva. En medio del estrés, respira profundamente y di en tu interior: Espíritu Santo, dame calma para no reaccionar desde el miedo. Cuando sientas que estás a punto de explotar emocionalmente, aléjate unos minutos del ruido, no para huir, sino para alinearte. Habla con Dios de forma honesta. No necesitas palabras bonitas, solo verdad. Y al final del día, revisa cómo reaccionaste bajo presión. No para condenarte, sino para aprender. Cada prueba bien atravesada fortalece tu fe para la próxima. El fuego no dura para siempre, pero lo que Dios produce en ti durante ese fuego sí permanece. Y hay algo aún más delicado que Dios quiere mostrarte, porque cuando Él guarda silencio, no es ausencia, es preparación. Cuando Dios guarda silencio, Él está trabajando en lo profundo. Hay momentos en los que el silencio duele más que la prueba. Oras con sinceridad, buscas a Dios, intentas mantener la fe y no escuchas nada. No hay señales claras, no hay respuestas inmediatas, no hay alivio visible. Ese silencio te hace preguntarte si hiciste algo mal, si Dios se alejó o si ya no te escucha como antes. Piensa en eso, porque el silencio de Dios puede confundirse fácilmente con abandono, cuando en realidad es un lenguaje espiritual profundo. Dios ve cada oración que elevaste, incluso aquellas que hiciste sin palabras, solo con lágrimas. Y el Espíritu Santo hoy quiere que entiendas esto. El silencio de Dios nunca es indiferencia, es preparación, es trabajo interno, es el momento en que Él está alineando lo invisible antes de manifestar lo visible, porque si Dios respondiera de inmediato a todo, muchas veces no estaríamos listos para sostener lo que pedimos. La palabra de Dios lo expresa con una sabiduría que trae paz al corazón inquieto.
Escucha este versículo completo con atención. En el libro del profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15, está escrito: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Detente aquí un momento. Dios no dice que la fortaleza viene del apuro o del ruido. Dice que nace de la quietud y de la confianza. El silencio no es vacío, es espacio para que la fe se asiente. Mira la historia de Job. Durante gran parte de su dolor, Dios guardó silencio. Job clamó, preguntó, se quebró, y aún así el cielo parecía cerrado. Pero ese silencio no fue castigo, fue un proceso de revelación. Cuando Dios finalmente habló, Job no solo recibió restauración externa, recibió una comprensión más profunda de quién era Dios. Y esa revelación cambió todo. Ahora escucha esta aplicación diaria, porque el Espíritu Santo quiere caminar contigo incluso cuando no sientes nada. En los días en que no percibas la presencia de Dios, no fuerces emociones. Mantén hábitos simples, una oración corta, una lectura breve, un momento de silencio consciente. La constancia en lo pequeño sostiene la fe en lo grande. Cuando el silencio te incomode, evita llenar ese vacío con ruido innecesario o decisiones impulsivas. Pregunta en tu interior: Espíritu Santo, ¿qué quieres formar en mí en este tiempo? Y al final del día, agradece incluso sin respuestas claras. La gratitud en medio del silencio es una señal de madurez espiritual. Dios no se ha ido. Él está más cerca de lo que imaginas, trabajando en lo que aún no ves. Y hay algo más que necesitas escuchar, porque incluso lo que hoy parece atraso, Dios lo convierte en restauración y propósito. Cuando todo parece atrasado, Dios está restaurando lo que creías perdido. Hay una sensación que pesa en el corazón cuando miras tu vida y sientes que vas tarde. Tarde para recomenzar, tarde para soñar otra vez, tarde para recuperar lo que se rompió. Ves a otros avanzar mientras tú sigues en el mismo lugar, lidiando con heridas antiguas y decisiones que no salieron como esperabas. Y en silencio te preguntas si todavía hay tiempo para ti. Piensa en eso, porque el sentimiento de atraso puede robar la esperanza sin hacer ruido. Dios conoce ese pensamiento antes de que lo formules. Él ve cada comparación que haces y cada expectativa frustrada. Y el Espíritu Santo hoy quiere recordarte algo fundamental. El tiempo de Dios no cancela el propósito, lo prepara. Lo que tú llamas atraso, Dios lo usa para sanar raíces profundas que, si no fueran tratadas, harían que todo lo que construyas se derrumbe después. La Escritura declara una promesa que atraviesa generaciones. Escucha este versículo completo, dejándolo entrar sin prisa. En el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 25, está escrito: «Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros». Detente aquí. Dios no promete solo compensar un momento, Él promete restaurar años, años de dolor, de errores, de procesos incomprendidos. Nada de eso se perdió fuera del alcance de su gracia. Piensa en Moisés. Pasó 40 años en el desierto después de haber sido criado como príncipe en Egipto. Humanamente, parecía un desperdicio de potencial. Espiritualmente, fue formación. En el desierto, Moisés aprendió lo que no podía aprender en el palacio: dependencia, humildad, escucha. Cuando Dios finalmente lo llamó, no era tarde. Estaba listo. Ahora escucha esta aplicación diaria, porque el Espíritu Santo quiere ayudarte a vivir sin la presión del reloj. Cuando sientas ansiedad por el futuro, regresa al presente. Pregúntale a Dios: ¿qué quieres que haga fielmente hoy?
no mañana, no dentro de 5 años, hoy. La obediencia diaria construye el propósito a largo plazo. Durante el día, evita compararte. Cada vez que lo hagas, interrúmpelo conscientemente. Di en tu interior: mi proceso es distinto y Dios no se equivoca conmigo. Y al final del día, revisa no cuánto avanzaste, sino si fuiste fiel en lo pequeño. Dios no mide el progreso como el mundo, Él mide la entrega del corazón. No es tarde, nunca fue tarde para Dios. Y lo que Él restaura no vuelve débil, vuelve más firme. Pero todavía hay una clave esencial para no recaer: caminar guiado día a día por el Espíritu Santo. Cuando temes volver a caer, el Espíritu Santo te sostiene cada día. Hay un miedo que no siempre se dice en voz alta. No es el miedo al dolor pasado, es el miedo a repetirlo. Después de todo lo que atravesaste, después de haber sido quebrado, sanado y restaurado en partes, surge esa pregunta silenciosa: ¿y si vuelvo a caer? ¿Y si no soy capaz de mantenerme firme? Ese temor no viene del futuro, viene de la memoria. Piensa en eso, porque muchas veces no es falta de fe, es exceso de recuerdo. Dios conoce ese temor mejor que nadie. Él sabe que no confías plenamente en ti y por eso nunca te pidió que caminaras solo. El Espíritu Santo no fue dado como un premio para los fuertes, sino como un sustento para los que dependen. Y hoy, Él quiere que entiendas esto con claridad. No te mantienes firme por tu fuerza, te mantienes firme por su guía constante. La palabra de Dios lo declara de forma práctica y viva. Escucha este versículo completo, porque aquí hay dirección diaria. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, está escrito: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Observa esto con calma. No dice corre, no dice resiste con tus fuerzas, dice anda, paso a paso, día tras día. Caminar en el Espíritu no es perfección, es dependencia continua. Mira la vida de Pedro. Prometió que nunca negaría a Jesús y aún así cayó. Falló cuando más seguro estaba de sí mismo. Pero después de la resurrección, Jesús no lo rechazó. Lo restauró y le enseñó algo más profundo: no confiar en su valentía emocional, sino en la dirección diaria de Dios. Pedro pasó de impulsivo a firme cuando aprendió a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ahora escucha esta aplicación diaria, porque aquí está la clave de la estabilidad. Cada mañana, antes de enfrentar el día, haz una oración sencilla. Espíritu Santo, guía mis pensamientos, mis palabras y mis decisiones hoy. No es una oración larga, es una entrega real. Durante el día, cuando sientas tentación, confusión o impulso, no luches solo. Haz una pausa interna y pide ayuda. El Espíritu Santo responde a quien lo invita. Al final del día, revisa cómo caminaste. No con culpa, sino con conciencia. Donde acertaste, agradece. Donde fallaste, entrégalo. El Espíritu Santo no te abandona cuando tropiezas. Él te levanta para seguir caminando. La constancia nace de la relación, no del miedo. Y guarda esto en tu corazón: no volverás atrás si aprendes a caminar acompañado, porque Dios no solo te rompió para formarte, te dio su Espíritu para sostenerte. Y ahora, todo lo que viviste nos lleva a una verdad final que necesita sellarse en tu corazón. Cuando todo se derrumbó, Dios está preparando un nuevo comienzo. Hay momentos en los que no solo algo se rompe, todo parece derrumbarse al mismo tiempo. Sueños que se apagan, planes que ya no hacen sentido, una vida que no se parece en nada a la que imaginaste. Te preguntas cómo llegaste hasta aquí y, más profundo aún, si Dios todavía puede hacer algo con lo que quedó. Piensa en eso, porque el verdadero dolor no es perderlo todo, es creer que ya no hay nada que reconstruir. Dios ve ese escenario de ruinas.
Él no se asusta con el caos, ni se aleja cuando todo parece perdido. Y el Espíritu Santo hoy quiere decirte algo con claridad profética. Dios no empieza de cero, Él empieza de lo que quedó. Donde tú ves escombros, Él ve fundamento. Donde tú ves final, Él ve inicio. La palabra de Dios revela este principio con una promesa llena de esperanza. Escucha este versículo completo y deja que renueve tu mirada. En el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19, está escrito: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Detente aquí. Dios no niega el pasado, pero no te permite vivir atado a él. Él anuncia algo nuevo incluso cuando todavía no lo ves. Mira la historia de Nehemías. Jerusalén estaba destruida, los muros caídos, la ciudad en vergüenza. Humanamente no había mucho que hacer. Pero Nehemías no se enfocó solo en la ruina, se alineó con Dios en oración, ayuno y obediencia diaria. Piedra por piedra, el muro fue levantado. No de una vez, no sin oposición, pero con dirección divina. Lo que estaba en ruinas se convirtió en testimonio. Ahora escucha esta aplicación diaria, porque aquí el Espíritu Santo quiere enseñarte a comenzar de nuevo sin miedo. Cuando mires tu realidad y sientas desánimo, no intentes reconstruir todo a la vez. Pregunta en oración: ¿cuál es el próximo paso que tú quieres que dé hoy? Dios trabaja por etapas, no por ansiedad. Durante el día, cuida tus palabras. No declares derrota sobre lo que Dios aún está edificando. Y por la noche, agradece incluso por los pequeños avances. Un cambio de pensamiento, una decisión correcta, un límite sano. Todo eso es parte de la reconstrucción. Lo que se cayó no define tu destino. Dios todavía escribe historias gloriosas a partir de ruinas rendidas a Él. Y hay algo más que necesitas escuchar. Porque después del rompimiento y de la reconstrucción, Dios revela el propósito que estaba escondido en todo el proceso. Cuando no entiendes el propósito, Dios ya lo está cumpliendo. Hay etapas en las que el dolor no viene acompañado de explicación. No sabes por qué pasó, ni para qué sirvió, ni qué sentido tiene ahora. Solo sabes que marcó tu historia. Y esa falta de respuestas puede cansar más que la prueba misma. Piensa en eso, porque el corazón humano necesita sentido, y cuando no lo encuentra, corre el riesgo de endurecerse. Dios ve esa búsqueda interna. Él conoce tu necesidad de entender, de ordenar los hechos, de darle lógica al sufrimiento. Y el Espíritu Santo hoy quiere traer descanso a tu mente con esta verdad. No todo propósito se revela de inmediato, pero todo proceso está siendo usado. Dios no improvisa con tu dolor. Nada de lo que viviste fue desperdiciado. La palabra de Dios afirma esto con una promesa que sostiene incluso cuando la razón falla. Escucha este versículo completo con atención profunda. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Observa esto. No dice que todas las cosas son buenas. Dice que todas ayudan a bien. Incluso las que no entendiste, incluso las que dolieron, incluso las que aún no cierran. Mira la vida de Esther. Ella no entendía por qué había perdido a sus padres, ni por qué había sido llevada a un lugar extraño, ni por qué su identidad debía ocultarse por un tiempo. Pero cada paso aparentemente injusto la estaba posicionando para un momento clave. Cuando llegó el día decisivo, Esther comprendió que su dolor no fue en vano. Había sido llamada para un propósito mayor que ella misma. Ahora escucha esta aplicación diaria.
porque aquí el Espíritu Santo quiere ayudarte a vivir sin respuestas completas. Cuando la mente quiera entenderlo todo, entrégale a Dios lo que no puedes resolver. Di en tu interior: confío aunque no vea. Esa confesión libera paz. Durante el día, cuando un recuerdo del pasado intente herirte otra vez, no luches con él. Preséntalo en oración. Pide al Espíritu Santo que te muestre no el por qué, sino el para qué. Y por la noche, agradece no solo por lo que comprendes, sino también por lo que Dios está obrando en silencio. El propósito no siempre se revela al inicio del camino. Muchas veces se entiende mirando hacia atrás, con un corazón sanado. Y aún falta algo esencial, porque después de comprender el propósito, Dios te invita a confiar sin reservas. Cuando todo te invita a rendirte, Dios te llama a confiar. Hay un punto en el camino donde el cansancio no es físico, es espiritual. Ya luchaste, ya oraste, ya esperaste, y aún así la situación no cambió como imaginabas. Es ahí donde aparece esa voz silenciosa que susurra: tal vez ya es suficiente, tal vez ya no vale la pena seguir creyendo. Piensa en eso. Porque no siempre nos rendimos por falta de fe, a veces nos rendimos por exceso de desgaste. Dios conoce ese límite interno. Él sabe cuando el alma está agotada y cuando la esperanza parece frágil. Y el Espíritu Santo hoy quiere hablarte con una verdad que sostiene. Confiar no es sentir seguridad, es decidir permanecer aún cuando todo invita a soltar. La confianza verdadera nace cuando eliges creer sin garantías visibles. La palabra de Dios nos guía con una promesa que atraviesa generaciones. Escucha este versículo completo con el corazón abierto. En el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, está escrito: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Detente aquí. Dios no te pide que entiendas el camino completo, te pide que confíes paso a paso. Cuando sueltas la necesidad de control, Dios endereza lo que parecía torcido. Mira la historia de Abraham. Dios le prometió algo que tardó años en cumplirse. Hubo momentos de duda, de cansancio, de decisiones impulsivas, pero Abraham aprendió a confiar incluso cuando el tiempo avanzaba y la promesa parecía lejana, y esa confianza fue contada por justicia. Dios no falló, Él nunca falla. Ahora escucha esta aplicación diaria, porque el Espíritu Santo quiere enseñarte a confiar de forma práctica. Cuando te sientas tentado a rendirte, no tomes decisiones en medio del cansancio. Haz una pausa. Respira. Ora brevemente. Espíritu Santo, sostén mi fe hoy, no mañana, hoy. Durante el día, cuando algo no salga como esperabas, elige responder con confianza en lugar de frustración. Y al final del día, revisa si confiaste más en tus fuerzas o en Dios. Ajustar la confianza es parte del crecimiento espiritual. No estás solo en este proceso. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte ahora. Y hay una última verdad que necesita sellarse en tu corazón. Porque cuando todo parece perdido, Dios comienza a actuar de maneras que no imaginabas. Cuando ya no queda nada, Dios se convierte en todo. Hay un punto extremo en el proceso donde sientes que ya no tienes nada más para ofrecer, no más fuerzas, no más ideas, no más argumentos, no más planes. Solo quedas tú, vacío, cansado, vulnerable. Y ese lugar asusta, porque el ser humano fue enseñado a producir, a controlar, a sostener. Pero cuando todo eso se acaba, nace una pregunta silenciosa. ¿Qué hago ahora? Piensa en eso. Porque ese lugar no es derrota, es rendición verdadera. Dios conoce ese punto. Él no llega tarde a ese momento. Y el Espíritu Santo hoy quiere revelarte una verdad profunda y libertadora. Dios no compite con tus recursos. Él espera que se agoten para mostrarse suficiente.
Cuando ya no puedes, Él comienza. Cuando ya no sabes, Él guía. Cuando ya no tienes, Él provee. La palabra de Dios revela esto de forma clara y poderosa. Escucha este versículo completo con atención reverente. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9, está escrito: porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Detente aquí. Cuando Pablo llegó al límite, no fue destruido, fue reposicionado. Dejó de confiar en sí mismo para confiar plenamente en Dios. Mira la historia de Elías. Después de grandes victorias espirituales, cayó en un agotamiento profundo. Se escondió, quiso morir, pensó que todo había terminado. Pero Dios no lo reprendió, lo alimentó, lo dejó descansar y luego le habló en un susurro suave. Elías descubrió que Dios no siempre se manifiesta en el ruido, sino en la intimidad de la rendición. Ahora escucha esta aplicación diaria, porque aquí el Espíritu Santo quiere acompañarte en lo más simple. Cuando sientas que no puedes más, no intentes levantarte solo. Reconoce tu límite delante de Dios. Di en oración sincera: hasta aquí llegué. Ahora necesito que tú seas mi fuerza. Esa oración no te debilita, te posiciona. Durante el día, deja de exigirte más de lo que Dios te está pidiendo. Aprende a descansar sin culpa. Y por la noche, entrégale conscientemente el control. No todo depende de ti. Nunca dependió. Dios no necesita que seas suficiente, necesita que confíes, porque cuando todo se termina en ti, todo comienza en Dios. Y ahora es momento de cerrar este camino con una verdad que necesita sellarse en tu corazón para siempre. Cuando entiendes el proceso, tu fe se vuelve inquebrantable. Hoy recorriste un camino profundo, no uno cómodo, sino uno verdadero. Hablamos del rompimiento que dolió, de la debilidad que te avergonzó, de la identidad que se quebró, del fuego que apretó, del silencio que confundió, del tiempo que pareció perdido, del miedo a recaer, de las ruinas que quedaron, del propósito que no entendías, del cansancio que casi te hizo rendirte, y de ese punto final donde ya no quedaba nada en tus manos. Y si algo quedó claro, es esto: Dios nunca estuvo ausente. Estuvo trabajando donde tú no podías ver. Lo que cambia ahora no es solo tu situación, es tu mirada. Ya no ves el dolor como castigo, sino como formación. Ya no ves la espera como abandono, sino como preparación. Ya no ves tu límite como fracaso, sino como el lugar exacto donde Dios se reveló suficiente. Algo se acomodó dentro de ti mientras escuchabas este mensaje. Tal vez no todo se resolvió afuera, pero algo empezó a sanar por dentro. Y eso es señal de que Dios está actuando. La fe madura no es la que nunca duda, es la que aprende a confiar incluso con preguntas sin respuesta. Es la que entiende que Dios no rompe por crueldad, rompe para alinear. No poda para herir, poda para multiplicar. No guarda silencio para ignorar, guarda silencio para formar carácter y profundidad. Y cuando comprendes eso, el miedo pierde fuerza y la paz comienza a ocupar su lugar. Ahora, quiero que oremos juntos. No una oración larga, no una oración perfecta, sino una oración sincera, desde el lugar donde estás ahora mismo. Señor, gracias por no soltarme cuando yo sentí que ya no podía más. Gracias, porque aún en el silencio tú estabas trabajando. Hoy entrego en tus manos cada pedazo roto, cada duda, cada cansancio. Ayúdame a confiar en tu proceso, a caminar paso a paso guiado por tu espíritu y a descansar en tu fidelidad.
Sana lo que duele, ordena lo que se confundió y cumple tu propósito en mí, aun cuando no lo entienda todo. Amén. Guarda esto en tu corazón. Cuando todo parece perdido, no es el final. Es el punto donde Dios comienza a hacer algo que no se romperá otra vez. Lo que Él construye después del rompimiento es más firme, más profundo y más eterno. Si este mensaje habló contigo, no camines solo. Suscríbete al canal y activa la campanita para que la palabra de Dios siga alcanzándote en el momento exacto en que la necesites. Y escribe en los comentarios una frase sencilla: confío en el proceso. Esa confesión es más poderosa de lo que imaginas. Dios no terminó contigo. Dios está apenas comenzando.